Estamos muy felices de que nos acompañes en este segundo episodio. Hoy tenemos una lección muy importante que estoy seguro de la cual vamos a aprender lecciones valiosas. Y como siempre, no estoy solo aquí en este podcast de Maranatha Class y hoy me acompañan dos jóvenes muy valiosos, muy inteligentes. Están un poco asustados. Hey, Bueno, no, es lo que no debes decir, perdón. Perdón. Buenas tardes. Heidi, dame show, por favor. Primero saludar. Vamos, siguiente toma. Tranquila, nomás, No, tranquila. bueno. Estamos conversando. Está grabando, no vamos a cortar. Vamos a cortar. Tú sigue nada más, si te equivocas, Chambi, tranquila, sigue, haz lo sigue. tuyo. Perdón. ¿Listo? ¿Regresamos? Sí. Ahora está mejor, Heidi. ¿Cómo estás, Heidi? Estoy bien, Paz. Un gusto verla otra vez. ¿Estás nervioso un poco? Sí, mi primera vez grabando un podcast. Ok. ¿Cómo estás, Joel? Estoy muy bien, gracias. También es mi primera vez grabando un podcast, pero adelante. Me gusta mucho la elección y quiero hablar de ella. Muy bien. ¿Cuál es el título de la lección para hoy? Orgullo versus Orgullo versus humildad. humildad. Qué buen Orgullo versus título, ¿no? Orgullo versus humildad. Orgullo versus humildad. Orgullo versus humildad. Quien lo Orgullo dice versus puede orgullo. ser el orgullo. El orgulloso, el más humilde puede levantar la mano, ¿verdad? Bueno, Así que hoy tenemos una lección importante. Vamos a empezar con una oración. Heidi, por favor. claro que sí, Paz. Inclinemos los rostros. Amantísimo Padre, Señor que muera sobre nosotros, gracias por tenernos con bien. Ahora, por favor, acompáñanos para desarrollar esta importantísima lección que va a ser de ayuda para muchos jóvenes y muchas personas que nos puedan observar. Gracias por todo en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Sentirse orgulloso. ¿Alguna vez, Joel, te sentiste orgulloso? Orgulloso. Definamos orgullo primero. Bueno, creo que hay dos tipos de orgullo, ¿no? Un orgullo sano, que es cuando te sientes orgulloso de un logro o de un amigo, compañero, familiar, ¿no? Yo creo que ahí sí me sentí orgulloso muchas veces, pero luego hay un orgullo que puede ser dañino, podría decirlo yo, de que te hace sentir superior a otros, incluso tú te das cuenta, ¿no? Pero es ahí cuando tu corazón dice, voy a hacer caso a ese orgullo o tengo que eliminar ese orgullo y ser más humilde, ¿no? Y yo creo que sí me ha pasado también, ¿no? No lo voy a negar. Yo también, Ambos se han pasado. ambos me han pasado. Y de hecho la lección empieza muy potente A ver, ¿cómo empieza? porque normalmente la lección te da un ejemplo, ¿no? Pero aquí de frente entra con una pregunta para ti mismo, ¿no? Que es, ¿cómo está tu relación con Dios? Ajá. ¿Cómo la sientes? Y habla si tú eres orgulloso, ¿no? Y me deja pensando Te bastante. confronta Me directamente. confronta directamente. Ajá, y eso me ha gustado bastante. Me puse a meditar bastante. Muy bien. Creo Heidi. que sí. Justamente como dice acá Joel, el orgullo. Nosotros muchas veces durante toda la vida hemos sentido orgullo, quizás incluso al ser elegidos para ciertas funciones dentro de la iglesia. Yo he sentido de que me llaman para esto, ya, listo. Como que están pensando en mí, que justo en la lección también se desarrolla un poquito más adelante lo que es con los apóstoles, ¿no? Entonces como que el ser uno llamado para dar el apoyo en alguna actividad o en algo más, es de, me siento un poquito más. Estoy acá como que me siento mejor. Pero cuando hablamos del tema del orgullo, no sé si les pasa a ustedes, somos en automático, es más fácil señalar al otro, ¿no? Y cuando hablamos de orgullo decimos, este es orgulloso, ese es orgulloso. Pero el gran problema es que antes de señalar a otros, debemos señalarnos a nosotros mismos, ¿no? Okay. O sea, Esculcarnos como a en nosotros. el logo de la Luego, lección, sí, ¿no? sí. Ya está. A mí. Ajá, exacto. Sí, sí, ¿no? Y creo que eso es lo que más trata Ujú. de explicarnos la lección, ¿no? Como dije, esta confrontación es bastante interesante porque ni bien comencé a leer, me puse a meditar, ¿no? Dije, ¿cuántas veces he sido orgulloso? Y algo que me gusta de la lección es que la lección define el orgullo como exaltarse a uno mismo, Ujú. ¿no? La autoexaltación. Mientras que, por otro lado, la humildad es confiar en Dios y humillarse ante Dios. Y eso me gustó mucho, ese contraste bastante marcado. De hecho, el gran conflicto en el que nosotros vivimos, el conflicto entre el bien y el mal, tiene como origen el orgullo en el corazón de un ser que se autoexaltó, ¿no? Claro. Y ese es Satanás, y por ahí más o menos empieza la lección. Sí, justamente empezamos por Lucifer, donde dice, el orgullo comenzó con Lucifer, el querubín protector que estaba al servicio de Dios, porque él quería llegar a ser como Dios, ¿no? Quería que toda la población lo adorara, que los montes se arrodillaran ante él y todo lo demás, que es lo que nos representa el primer día de la elección. Pero justamente esa vanagloria fue lo que lo hundió a él, lo que lo arrastró hacia justamente donde sabemos. Ujú. Y no solo a él.
las consecuencias de ese orgullo nos arrastran hasta el día de hoy. Y hoy vivimos en un mundo lleno de pecado. Hoy las consecuencias de lo que vivimos es, en definitiva, por el orgullo en el corazón de un ser creado que en su momento quiso ser más que su creador. Y ese no es solo el problema de Satanás, sino que es el problema nuestro también, ¿no? Sí. Nosotros queremos, de manera natural, ese hombre carnal, como dice la Biblia, ese hombre natural siempre quiere estar adelante, que lo aplaudan, que lo exalten, ¿no? Y también algo que también me gustó mucho es que la misma lección, y bueno, y también nos podemos dar cuenta nosotros, es que el ser humilde en este mundo es contracultural. Y me gusta mucho cómo dice esto, porque el mundo por sí mismo vemos que avanza de acuerdo al orgullo, ¿no? O por cierta manera, el que avanza más es el que es más, el más famoso, ¿no? El que tiene más logros. La gente ¿no? aplaude eso. Ajá, la gente aplaude eso, ¿no? Es como que, incluso hablando también eso de el Chavo, lo que hacen más este tipo de juegos y más diversión son los que tienen más visibilidad, ¿no? Y es, como dice, contraestructural porque la Biblia y Jesús enseña a ser humildes, ¿no? Enseña a ser prudentes, ¿no? Muy diferente a cómo funciona el mundo. Y eso me puse a pensar, ¿no? Y es bastante como que tú luchar contra el mundo incluso. Perfecto, sí, es buenísimo. A ver, vamos aquí a poner bases. Vamos, por un lado, Satanás es el representante del orgullo. Exacto. Y por otro lado tenemos a Cristo, que es el vivo ejemplo de la humildad, ¿no? Así que permítanme leer un texto. Isaías 14:12 nos habla justamente de esa caída de Lucifer. Dice así la Biblia: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, lo que decíamos, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí está Satanás, ¿no? Lo que decíamos con un texto bíblico. Justamente, claro, justamente se está diciendo que todo lo va a adorar, que él va a ser más, va a ser superior a su creador, como estaba diciendo hace un momento. ¿Cómo tú puedes, no sé, o sea, qué fue lo que pasaba por la mente de Lucifer en ese momento para querer que todo, absolutamente todo, se inclinara ante él, ¿no? Y luego eso lo pasó a Adán y Eva, ¿no? De ese lugar ellos mismos con el fruto. He escuchado también mucho que por la razón por la que Eva comió el fruto es porque le gustó la idea de ser como Dios, ¿no? Ajá. Y eso también es orgullo, ¿no? Sí, Satanás tuvo nació en él y luego lo transmitió a Eva, a Adán y luego a toda la humanidad. Y en definitiva nosotros hoy heredamos eso. Ahora vamos al otro contraste. Porque Jesús, que es grande, que es quien sí se merece la gloria, quien sí se merece toda adoración, porque Él es el creador, Él es el que ha formado el universo, el que ha formado este planeta, el que ha formado al ser humano, Él es el creador y como tal merece adoración, nos presenta un panorama completamente opuesto a Satanás. Y entonces hay un texto en la Biblia que está en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, que debo confesar que es uno de los textos más lindos que yo encuentro en la Biblia, de ese ejemplo de servicio, de humildad y de sencillez. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, lo que decíamos, Él era Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y esa palabra es muy básica de entenderla para entender el corazón de Jesús, de su sencillez y su humildad. Se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. No, el texto va mostrándome las diferentes escalas de servicio y de humillación que hace Cristo. Luego se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por el cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vaya qué contraste. Aquel que era una criatura y no merecías y quería, ¿no? Y aquel que merecía se despoja. Claro, porque nos representa acá cómo Jesús está humillando, o sea, pero él desde su propio ser, él no estaba buscando que a través de su humillación pudiera obtener algo, o sea, no estaba buscando esa recompensa de, ok, voy a hacer esto, y al final para yo obtener esto, sino que él de su propio ser venía el humillar, digamos, ante el ser humano, seres que somos, pues tierra, ¿no? Somos nada. Somos nada. Exactamente. O sea, venir por nosotros a salvarnos mediante su sacrificio. Y justo ahí está lo que dijiste, ¿no? Vino a salvarnos y todo lo que él hizo fue
por amor, Ujú. amor a nosotros, ¿no? Y eso me gusta mucho porque Jesús es el mayor ejemplo de humildad, no solo del mundo, yo diría El universo del entero, universo entero, ¿no? definitivamente. Porque Él siendo Dios, incluso también es algo que nosotros en nuestra mente finita no podemos entenderlo, Ahora, pero Él siendo Dios se hizo humano y se humilló, ¿no? Y fue el menor de todos, porque Él lavó los pies, curó, sanó, consoló, incluso, ¿cómo es, no? Incluso llegó a estar solo, llorando, porque se sentía, en un momento se sintió solo, y luego fue crucificado, ¿no? Que era la mayor vergüenza en ese tiempo, ¿no? Entonces, tú te pones a pensar, a meditar y dices, wow, cómo el Dios del universo, de toda la realidad, se humillaría de esa manera por sus hijos. O sea, ese es el amor que incluso me cuesta entender. Miren, la verdad que para mí este tema es apasionante y aquí no nos va a dar el tiempo. Y a mí me van a decir que ya terminemos. Pero amigos, y todos los que estamos aquí, de paso suscríbanse, por favor. Activen la campanita. Like, campanita. Nuestra mente, como tú decías, nuestra mente finita no ha entendido, por lo menos esa es mi impresión, lo que significa que un Dios eterno, porque Dios es un ser eterno, se convierta en la forma de sus criaturas. Es el creador convirtiéndose en la forma de sus criaturas. Eso se escapa de nuestra lógica, Sí. de nuestra mente humana. ¿Cómo ese Dios que es eterno, que es el alfa, el omega, el principio, el fin, el primero, el último? Él es desde la eternidad y hasta la eternidad, es grande. Si nuestra tierra nos parece grande, el universo es infinitamente grande y su creador debe ser supremamente más grande. ¿Cómo ese ser grande se hace hombre para poder resolver un problema en el cual el hombre mismo se había metido y él decide dar solución? Y no se aferra a que es Dios y dice, ah, no, yo soy Dios, ustedes vean cómo se arregla, sino que él siendo Dios se convierte en un ser humano. Y a mí la idea que siempre me gusta pensar de Cristo es que antes de ir a la cruz es el sacrificio enorme, pero antes Jesús se convirtió en un punto microscópico en el vientre de María. Y eso es tremenda humillación para un Dios eterno. Por supuesto que sí. Wow. Porque, o sea, pasar de ser algo supremo, de que ya tenemos, pues, ¿no? Desde el Génesis toda la adoración que él ya estaba recibiendo, a pasar a ser justamente una célula, para empezar Para otra vez un empezar. proceso de vida y luego llegar a la crucificación, junto a, como se estaba hablando en Semana Santa, ¿no? Ujú. A estos dos ladrones, malhechores, por así decirlo. Sí. La encarnación de Cristo es un misterio, es algo que no logramos nosotros entender, pero es el mayor ejemplo de sacrificio, de humildad, de servicio. Ujú. Y es por ahí donde ya nos va encaminando también la lección Ujú. a qué tenemos que seguir, a quién tenemos que seguir, ¿no? Que es a Jesús, ¿no? Y como había mencionado al principio, también los discípulos estuvieron cerca de Jesús. Ellos lo vieron, ellos estuvieron con él, vieron sus milagros, etcétera, ¿no? Y aún así ellos aún sentían orgullo en su corazón. Y eso me causa mucha intriga también. Sí. También por otro La lado. pregunta que habías hecho al inicio antes del Exacto, programa. Este es el exacto. momento de hacer. También los fariseos también quería preguntar. Mi pregunta es, pastor, por qué si los fariseos Ujú. crecieron en un entorno de Dios, de adoración, de religioso, de conocer a Dios, de conocer su amor, incluso conocían, porque era su historia, de su nación, de todo lo que había hecho Dios por ellos, ¿por qué realmente ellos no conocían a Dios? ¿Por qué tenían ese orgullo en su corazón? Y incluso Jesús mismo se los dijo en sus caras, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso me intriga mucho, porque si ellos estando cerca, aún así, no tenían a Dios en su corazón, ¿qué nos espera de nosotros? Sí, exacto. Bueno, la pregunta es muy buena, es válida. El detalle está en que yo puedo convertirme en un religioso y ser un practicante al pie de la letra y tener mi corazón lejos de Dios. Yo puedo servir en la iglesia, puedo ser líder, puedo ser pastor, Ujú. pero mi corazón puede estar lejos de Dios. ¿Qué pasaba con los fariseos? Ellos decidieron ir por la práctica legal de todo lo que Dios decía y ellos perdieron la esencia de lo que Dios quería. Y un ejemplo práctico es, por ejemplo, el sábado. La ley de Dios decía que el sábado es un día de descanso, es un momento para encontrarme con Dios, es un santuario en el tiempo donde yo me encuentro con Dios. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos
tomaron ese punto que tiene que ser el mejor momento de la semana para adorar a Dios, para hacer el bien, para amar al prójimo. ¿Y qué hicieron ellos? Muchas reglas. Le pusieron un sinnúmero de reglas estrictas. ¿Y dónde estaba centrado toda su motivación? ¿En adorar a Dios, hacer el bien o en cumplir reglas estrictas? Estaba centrado en cumplir reglas estrictas. Y entonces, en ese proceso de religiosidad, naturalmente el corazón deja de estar con Dios y solamente me centro en las prácticas, en esto, en esto. El cristianismo, chicos, no es un montón de reglas, de cosas que tengo que hacer y de cosas que no tengo que hacer. Cuando nosotros llevamos el cristianismo a eso, nuestra relación con Dios se pierde. Yo tengo que ir a Cristo, amar a Cristo y todo lo que yo haga sea la consecuencia de mi amor a Cristo. Por eso Jesús les dijo, ustedes del labio me honran, pero su corazón está lejos de ti, lejos de mí. Entonces ahí la lección, queridos amigos, es no centrarnos en las reglas, en las normas. No debemos convertirnos en religiosos. Necesitamos convertirnos en verdaderos hijos que amen a Dios y le obedezcan por amor. Por eso ellos estaban perdidos. Y a propósito de eso, la lección nos habla de el capítulo 18 del libro de Lucas. Ahí hay una historia interesante. ¿Cuál es la historia? La del fariseo con el publicano. Resúmela. Ok. Ok, la del fariseo con el publicano. Nos relata acá Jesús cómo el fariseo va y se golpea el pecho y empieza a decir, sí, que yo doy mi diezmo, que yo ayuno, que yo hago eso tras lo otro, pero él era glorificándose, ¿no? De yo y yo y yo. Mientras que el publicano, una persona que era, digamos, detestada, ¿no? Porque le cobraba a su propio pueblo los impuestos y demás, él iba humillándose, o sea, como que incluso escondiéndose, digamos, y él solamente le entregaba su corazón a Dios, ¿no? O sea, volcaba su corazón, realmente le daba el testimonio dentro de, él lo hacía, digamos, a escondidas, por así decirlo, ¿no? No era una forma de ocultar, sino una forma de no enaltecerse, él mismo enaltecerse. Ajá. De este publicano era, por favor, Señor, ten piedad de mí, soy un pecador. Exacto. El problema del fariseo era que él no se sentía pecador. Él se sentía un hombre justo, él se sentía que por lo mismo que decíamos anteriormente, por todos los rituales, por todas las prácticas y porque eso sí hay que reconocerlas, eran muy firmes para cumplir al pie de la letra todo un sinnúmero de reglas. Pero insisto, obedecer reglas no me garantiza de que mi corazón esté en armonía con Dios. El problema aquí entre estos dos hombres, solo para resumir, el uno no reconocía que era un pecador, el otro sí reconocía que era un pecador. El gran problema es que a veces nosotros no reconozcamos que estamos perdidos. Sí. ¿Está bien? Y es un problema terrible. Sí, y justamente esa parte es la que más a mí también me impactó bastante porque el fariseo se jacta de, yo lo resumo como que no soy como otros, como ellos, ¿no? Él no reconoce que también es pecador. No y por el otro lado, el publicano se humilla, reconoce que es pecador y busca esa salvación en Dios, sí, ¿no? Ajá, y ese es el orgullo, muchas veces, lo dice la lección y me sorprendió, es que es peligroso porque no te hace darte cuenta de tu equivocación. Y si tú no te das cuenta, si tú no ves tu error, ya no hay nada que hacer. Es que ese es el peligro más grande. A ver, ¿te acuerdan del hijo pródigo, no? Nosotros siempre decimos que el hijo pródigo es el que se fue. El que estaba perdido es el que se fue. Y sí, el que se fue es evidentemente que está perdido. Pero el que se quedó en casa también estaba perdido. ¿Por qué? Porque cuando vino el hermano, el hermano que se quedó en casa estaba enojadísimo porque había regresado. Entonces, ahí hay dos perdidos. El perdido que es públicamente perdido y que sabe que está perdido, y como es público y él sabe que está perdido y reconoce, pronto va a volver como el hijo pródigo. Pero aquel que está perdido en casa y no reconoce que está perdido, ese es más riesgoso, porque como no reconozco mi condición, entonces yo no necesito de un salvador. ¿Se entiende? Sí. Así que ese es un peligro. Por supuesto que sí, Paz, porque ¿cómo no vamos a reconocer algo? O sea, es que también está dentro de nuestro ser el no poder reconocer lo que nos hace a nosotros mal o nosotros creernos que no estamos haciendo nada mal. Entonces, ¿dónde queda el... ¿Cómo se diría esto? La sumisión de cada uno. Y aquí viene una frase para Rick, para que Víctor, el editor, pueda cortar.
Atento, Víctor. Por decir eso me olvidé de la frase que iba a decir. No, recuérdala, mientras yo comiendo también. Queridos amigos, aquel que no reconoce que está enfermo nunca buscará un médico. Aquel que no reconoce su condición de pecador nunca buscará a Jesús como su Salvador. ¿Lo cortaste, Víctor? Esa es la gran lección. Nosotros necesitamos reconocer nuestra condición. Hemos pecado. Dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Y entonces, como yo reconozco eso, busco a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Y entonces ahí tienes en balanza. Por un lado está Satanás, que es el vivo ejemplo del orgullo, y tienes a Jesús, que es el ejemplo más hermoso del servicio y de la humildad. Tú decides a quién seguir. Si decides a Satanás, orgullo es lo que vas a demostrar en tu vida. Si decides seguir a Cristo, pronto tu corazón será un corazón que sirva por el ejemplo de Cristo Jesús. Me parece que por ahí va la elección. ¿A quién decidimos seguir? A Jesús, obviamente. ¿Sí? Me gusta mucho la última parte también. Es muy bonita y que es que al final nosotros debemos ser como unos niños. Amén. Unos niños, porque la característica de los niños es que para mí la que más me gusta es que dependen de su padre. Dependencia. Entonces nosotros como niños debemos depender de Dios, ¿no? Y eso también a mí personalmente también es algo con lo que cada día tenemos que luchar porque muchas veces nos podemos desviar, ¿no? Entonces ahí yo creo que está también una lucha que podremos cada uno de nosotros afrontar, ¿no? De que depender de nuestro Padre cada día, ¿no? Yo digo cada día, cada hora, cada minuto. Perfecto. Sí. ¿Ibas a decir algo, Baby? No, Paz, era algo también por ahí por lo de los niños, que justamente no, al terminar la lección se nos vuelve a mencionar justamente a los niños, de cómo debemos seguir su ejemplo, de cómo debemos ser como ellos. También se nos menciona otra vez la parte de los discípulos, el orgullo y sobre el orgullo que ellos tenían, ¿no? De querer estar siempre con él, ser el peleaban, favorito. decía, yo voy a estar a la derecha, tú vas a estar... Alguien es el mayor de todos nosotros. Decían. Claro, ser el favorito. ¿Quién no busca ser el favorito de sus papás o a veces de sus amigos? Es como que el centro de atención de cada grupo, ¿no? Justo ahora que nosotros estamos como que en grupos de amistades, demás es de, ok, ya, yo quiero ser, digamos, acá el más famoso acá. El que da más show. El que da más show. Y los discípulos ahí andaban con Jesús, pero aunque andaban con el maestro, no entendían porque eran bien cabezones como nosotros también, ¿no? Así que Jesús, terminando su ministerio, él ya les había demostrado con palabras, con acciones, su espíritu de servicio, pero antes de que Jesús se vaya, hace algo práctico. Dice, a estos tengo que demostrarles con hechos. Así que Jesús ese día bajó a lavar los pies. Ellos se quedaron sorprendidos. Me imagino a Pedro, Jesús, levántate, tú eres nuestro maestro. Si alguien te ve que estás ahí agachado, haciendo eso de siervo, se van a burlar de nosotros. Sí. Y Jesús les dice, es necesario. Jesús le lavó los pies. Ese acto de Jesús es el vivo ejemplo de servicio, ¿no? De condescendencia. Cuando Cristo mora en el corazón nuestro, esos actos de servicio, de humildad, yo lo voy a querer hacer de manera natural y me voy a sentir tan bien de hacerlo. Amén. Porque estoy siguiendo el ejemplo de mi maestro, de mi Señor. Así que necesitamos seguir ese ejemplo, ¿no? Sí. Y esa lucha del orgullo no es una tarea sencilla, es un proceso. Para nada. Que es la lucha entre el hombre natural y el hombre que ahora ha nacido de nuevo con Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. Entonces, en ese camino, en ese proceso, pronto yo me voy a parecer más a mi Señor. No va a ser fácil, a los discípulos les tomó tiempo, pero aquí viene la esperanza para ustedes y para todos nosotros. Esos discípulos cambiaron. Y después de la resurrección de Cristo, ustedes van al libro de Hechos y van a encontrar cómo Pedro, cómo Juan, cómo esta gente decidió entregar su propia vida por Jesús. Esos que al principio querían ahí peleándose, terminaron muriendo crucificados, quemados, encarcelados, apedreados. Todo porque nunca dejaron de seguir a su maestro. Así es. Palabras finales. Bueno, me quedo con eso, ¿no? Como el amor de Dios, realmente ser humildes, imitar a su maestro, los llevó a eso, ¿no? Me impresiona, ¿no? Yo espero también con mucha humildad también poder también seguir a mi maestro, ¿no? Que es Jesús, ¿no? Cada día. Eso es un orgullo de los buenos que tú decías. Me estás asustando, orgulloso. Exacto. Buscar la humildad dentro de nosotros, pero sin el hecho de que justamente al querer mostrar humildad,
nos enaltezcamos, ¿no? De querer yo servir al prójimo, de que yo voy a hacer esto, voy a ir a repartir comida, no sé, como quizás muchos de esos videos que vemos por YouTube, por internet, de que hoy día repartiendo 5,000 soles a cada persona para que puedan hacer eso, pero o sea, es más que nada como que una imagen, ¿no? Aparentar quizás algo en vez de realmente buscar una comunión con Dios, con nuestro Padre. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Querido Dios, aquí una vez más reconocemos nuestra condición. Y reconocemos, Padre, que no somos justos, que no hay nada bueno en nosotros, que por el contrario, este corazón humano es muy orgulloso, es muy egoísta. Por eso, Señor, en esta hora, aquí este grupo de jóvenes y aquellos que están asistiendo a este video también en YouTube, reconocemos eso y entonces te rogamos que usted, nuestro Señor, nuestro ejemplo vivo de sencillez, cada día nos enseñes a morir al yo y que tú vivas en nosotros. Porque queremos como jóvenes decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Vive en nuestra vida, Señor, y ayúdanos a reflejar en actos, en hechos, lo lindo del servicio a los demás. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Nos vemos en la próxima. Gracias, Katie. Muchas gracias, Gracias, Padre. Gracias, Joel. Igualmente, gracias. Allá dice que sí.